La ética de la virtud es una corriente filosófica que se centra en el carácter moral de una persona, en lugar de enfocarse exclusivamente en reglas o consecuencias de las acciones. Busca desarrollar virtudes como la honestidad, la valentía y la justicia, que se consideran esenciales para vivir una vida buena y plena. Conceptos clave de la ética de la virtud. Virtud. Una virtud es una cualidad moral deseable que se adquiere a través de la práctica y la experiencia y que permite a una persona actuar de manera ética y alcanzar la excelencia moral. Carácter. La ética de la virtud considera que el carácter moral de una persona es fundamental para tomar decisiones éticas. Una persona virtuosa actuará de acuerdo con sus virtudes, incluso en situaciones difíciles. Vivir bien. El objetivo de la ética de la virtud no es solo evitar el mal, sino también vivir una vida plena y significativa, caracterizada por la excelencia moral y la felicidad. Eudaimonía. Aristóteles. La ética de la virtud tiene sus raíces en la filosofía de Aristóteles, quien consideraba que la virtud era el camino hacia la felicidad y que se adquiría a través de la práctica y el hábito. Diferencias con otras teorías éticas. Ética deontológica. Mientras que la ética de la virtud se centra en el carácter, la ética deontológica se enfoca en el cumplimiento de deberes y reglas morales. Ética teleológica. La ética teleológica, como el utilitarismo, se centra en las consecuencias de las acciones para determinar si son correctas o incorrectas. La ética de la virtud, por otro lado, se centra en el carácter moral de la persona que actúa. Ejemplos de virtudes. Justicia, tratar a todos con equidad y respeto. Valentía, enfrentar los desafíos con coraje y determinación. Templanza, controlar los deseos y pasiones. Prudencia, tomar decisiones sabias y consideradas. Honestidad, ser sincero y veraz en palabras y acciones. Amabilidad, mostrar consideración y compasión hacia los demás. La ética de la virtud, por lo tanto, no se limita a seguir reglas, sino que busca cultivar un carácter virtuoso que guíe las acciones y permita vivir una vida plena y significativa. La virtud ética en filosofía es considerada buena, y se le atribuye ser una filosofía poderosa. ¿Es buena o mala la virtud ética? Es buena, porque promueve el bien moral individual y social. Enseña a las personas a formar un carácter justo, valiente, equilibrado y sabio. Busca que las acciones humanas sean guiadas por la razón y el hábito, no por impulsos o reglas externas. La virtud ética no impone normas, sino que cultiva en cada persona la capacidad interna de decidir bien. ¿Por qué es poderosa esta filosofía? Es poderosa porque forma el carácter humano. No solo te dice qué hacer, sino que moldea tu forma de ser para que actúes bien por convicción. Te hace autónomo moralmente. No necesitas reglas externas si tu interior está bien formado. Funciona en la vida real. Aristóteles, su principal autor, observó que las personas éticas eran aquellas que repetían buenas acciones hasta convertirlas en costumbre. Influye en la política y la educación. Esta filosofía se aplica en cómo educamos a los niños, cómo formamos ciudadanos y cómo definimos el bien común. ¿Cómo es poderosa? A través del hábito se aprende a ser virtuoso haciendo cosas buenas repetidamente. Por la razón práctica, enseña a decidir entre lo justo, lo valiente o lo moderado, según cada situación. Con equilibrio, propone un justo medio entre los extremos, por ejemplo, entre la cobardía y la temeridad está la valentía. ¿Qué es la virtud ética según Aristóteles? La virtud ética es una excelencia del carácter que se logra practicando lo bueno hasta que se vuelve parte de ti. Ejemplos de virtudes: justicia, templanza, generosidad, valentía, sinceridad. Aspecto: descripción. ¿Es buena? Marca de verificación: gruesa, blanca, sí, porque forma personas morales y responsables. ¿Es poderosa? Sí, porque transforma desde adentro. ¿Cómo lo logra? Con práctica, razón y formación del carácter. ¿Quién la desarrolló? Aristóteles, en su obra Ética a Nicómaco. La virtud ética es una filosofía muy importante dentro de la ética antigua, especialmente en la obra del filósofo Aristóteles. ¿Cómo fue creada la virtud ética? La creó Aristóteles en el siglo IV AC, en su obra Ética a Nicómaco. Aristóteles observó que la ética no podía basarse solo en normas o castigos, sino en el carácter de la persona. Para él, ser bueno no es solo saber que está bien, sino tener el hábito de hacerlo bien. Así, creó una teoría basada en la experiencia, la práctica y el equilibrio racional. Signo de cierre de interrogación grueso. ¿Por qué la crearon? La crearon porque las personas no siempre actúan bien solo con reglas externas. Se necesitaba una ética que ayudara a formar personas virtuosas, no solo obedientes.
La sociedad necesitaba ciudadanos capaces de tomar buenas decisiones morales por sí mismos. ¿Quién creó la virtud ética? Fue desarrollada por Aristóteles, discípulo de Platón. Aunque Platón también habló de la virtud, Aristóteles fue el primero en dar una explicación práctica, realista y basada en la experiencia. Aristóteles dividió las virtudes en virtudes éticas, del carácter como la justicia, la templanza o la valentía, virtudes dianoéticas, de la mente como la sabiduría o la prudencia. Fue importante porque, sí, fue muy importante porque, cambió la forma de pensar sobre la ética y el comportamiento humano, puso el énfasis en el carácter, no solo en las leyes. Inspiró la educación moral, la filosofía política y la psicología moderna. Sigue siendo usada hoy en temas como ética profesional, formación de líderes, educación de valores, etc. Como es importante hoy. En el mundo moderno, la virtud ética nos recuerda que hacer el bien no depende solo de normas, sino de quienes somos como personas. Se aplica en la educación formando personas con valores, la ética empresarial, priorizando líderes virtuosos, la política exigiendo gobernantes con integridad y justicia. ¿Cómo la crearon? A partir de la observación del carácter humano y la experiencia moral. ¿Por qué la crearon? Para formar personas buenas desde adentro, no solo obedientes. ¿Quién la creó? Aristóteles. ¿Fue importante? Sí, revolucionó la ética y sigue influyendo hoy. ¿Cómo es importante hoy? Forma la base de la ética en educación, política y vida personal. La filosofía de la virtud ética fue creada por el filósofo griego Aristóteles, y aunque fue muy influyente, no siempre fue aceptada por todos. ¿Quién creó la virtud ética? La creó Aristóteles, 384-322 AC, discípulo de Platón y tutor de Alejandro Magno. Su obra más importante sobre este tema es la Ética a Nicómaco, donde explica cómo llegar a ser una persona virtuosa mediante el hábito, la razón y el equilibrio. ¿Cómo creó la virtud ética? Observación de la vida real. Aristóteles analizó cómo las personas desarrollaban buenos hábitos morales a través de la experiencia. Rechazo de los extremos. Propuso el concepto del justo medio, es decir, que la virtud está entre dos extremos. Por ejemplo, la valentía está entre la cobardía y la temeridad. Uso de la razón práctica. Enseñó que una persona virtuosa razona bien y actúa bien constantemente, hasta que lo bueno se vuelve parte de su carácter. ¿Fue odiada esta filosofía? No fue odiada, en masa, pero sí fue criticada y rechazada por varias razones, especialmente por pensadores de otras épocas o corrientes. Te explico. Marca de cruz. ¿Por qué fue criticada o rechazada? Por los estoicos y los cristianos antiguos. Para ellos, la virtud no dependía del equilibrio ni del hábito, sino de seguir la razón divina o la voluntad de Dios. Criticaban que Aristóteles no hablaba del alma inmortal ni de la salvación, algo esencial para la ética cristiana. Por los filósofos modernos, como Kant. Kant criticó la virtud ética porque depende de la experiencia y los sentimientos, mientras que él defendía una ética basada en principios universales y deberes racionales. Decía que la virtud aristotélica no es suficientemente firme para situaciones difíciles. Por parecer elitista, algunos decían que Aristóteles pensaba que solo los ciudadanos griegos libres y educados podían ser virtuosos, dejando fuera a mujeres, esclavos o extranjeros. ¿Cómo la odiaban o la criticaban? Escribiendo contra ella. Por ejemplo, San Agustín y Kant escribieron críticas teológicas o racionales a su idea de virtud. Ignorándola durante siglos. En la Edad Media, fue reemplazada por la ética cristiana, y en la modernidad por la ética racionalista. Llamándola inútil, algunos pensadores modernos la consideraban poco práctica para el mundo moderno, donde las reglas y leyes importan más que el carácter. Marca de verificación gruesa blanca. Aún así, ¿sigue siendo importante? Sí. A pesar de las críticas, la virtud ética fue rescatada en el siglo XX por filósofos como Alasdair MacIntyre y Philippe Foot, quienes defendieron que la formación del carácter sigue siendo fundamental para vivir bien en sociedad. ¿Quién la creó? Aristóteles. ¿Cómo la creó? A partir de la observación del comportamiento humano y el uso de la razón. ¿Fue odiada? No exactamente, pero sí fue criticada y rechazada por otras corrientes. ¿Por qué fue criticada? Por su falta de enfoque espiritual, por depender del hábito, y por parecer elitista. ¿Cómo la criticaban? Escribiendo en contra, ignorándola, o reemplazándola por otras éticas. La filosofía de la virtud ética fue apoyada, defendida y amada por muchos filósofos a lo largo de la historia, especialmente aquellos que valoraban el carácter, los valores morales y la sabiduría práctica. Aristóteles, su creador,
apoyo total, fue el creador y máximo defensor de la virtud ética, marca de verificación gruesa blanca porque la apoyaba, porque creía que la felicidad, eudaimonía, solo es posible si uno forma un buen carácter mediante el hábito y la razón, como la apoyaba. En su obra Ética a Nicómaco, enseñó que una vida buena se basa en la excelencia moral, arete, y en encontrar el justo medio entre los extremos. Tomás de Aquino, siglo XIII, apoyo con adaptación cristiana. Fue un gran filósofo y teólogo católico que integró las virtudes éticas de Aristóteles con la fe cristiana, marca de verificación gruesa blanca porque la apoyaba, porque creía que la virtud era necesaria para vivir bien, tanto en lo humano como en lo divino, como la apoyaba. Escribió sobre las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, tomadas de Aristóteles, y las unió con virtudes cristianas como la fe y la caridad. Alasdair MacIntyre, siglo XX, un fan declarado de la virtud ética, es uno de los filósofos modernos que más la defendió y revitalizó, marca de verificación gruesa blanca porque le encantaba esta filosofía, porque pensaba que la ética moderna se volvió vacía, y que solo la ética de la virtud puede devolverle sentido a la moral, como la apoyaba. En su libro Después de la virtud, dice que necesitamos volver a los valores de Aristóteles para formar comunidades sanas y personas con carácter. Felipe Foot, siglo XX, defensora de la virtud como guía real. Fue una filósofa británica que amaba la virtud ética y la modernizó, marca de verificación gruesa blanca porque la apoyaba, porque pensaba que la moral no es seguir reglas frías, sino desarrollar virtudes reales como la honestidad, la valentía o la compasión, como la apoyaba. Defendió que la virtud es esencial para la vida práctica y escribió sobre cómo las personas pueden llegar a ser morales por su carácter. Corazón rojo, ¿qué filósofo amaba la virtud ética? Filósofo porque le encantaba cómo la apoyaba. Alasdair MacIntyre creía que la sociedad moderna está moralmente perdida sin ella. Escribió Después de la virtud, pidiendo volver a Aristóteles. Felipe Foot porque veía que la virtud guía las decisiones reales. Aplicó la virtud ética a la ética contemporánea. Tomás de Aquino porque creía que las virtudes llevan al alma a Dios. Combinó ética aristotélica con la teología cristiana. ¿Qué filósofo la creó y apoyó? Aristóteles. ¿Quién la integró con la religión? Tomás de Aquino. ¿Quién la rescató en la época moderna? Alasdair MacIntyre. ¿A quién le encantaba esta filosofía? Felipe Foot y MacIntyre. ¿Por qué la apoyaban? Porque forma el carácter, da sentido moral y ayuda a vivir bien. La filosofía de la virtud ética sí nos ha ayudado, y lo ha hecho de muchas formas, desde la formación moral personal hasta la construcción de sociedades más justas. Marca de verificación gruesa blanca, ¿nos ayudó esta filosofía? Sí, nos ha ayudado profundamente, porque nos enseñó que no basta conseguir reglas externas, sino que debemos formar un buen carácter. Nos dio herramientas para decidir bien en situaciones complejas. Nos ayudó a entender que la virtud se construye con práctica, razón y equilibrio, no con castigos ni premios. Porque nos ayudó, porque pone el foco en la persona, no solo en las leyes. Nos recuerda que lo importante es quiénes somos, no solo qué hacemos. Forma ciudadanos responsables. Una sociedad mejora cuando las personas son justas, honestas, valientes y prudentes. Se adapta a la vida real. No impone reglas absolutas, sino que enseña a razonar y a actuar bien según cada situación, como nos ayudó. En la educación, muchos sistemas educativos usan esta filosofía para formar valores en niños y jóvenes. Por ejemplo, se enseña la importancia del respeto, la templanza, la responsabilidad. En la ética profesional, se aplica en medicina, derecho, negocios, donde se busca que los profesionales actúen con virtud, no solo por obligación legal. En la vida personal, nos ayuda a equilibrar nuestras emociones y decisiones. Por ejemplo, ser valiente sin ser imprudente, o generoso sin ser ingenuo. En la política, los buenos líderes son los que actúan con justicia, prudencia y responsabilidad, como propone la virtud ética. ¿Cómo sabemos que nos ayuda? Sabemos que nos ayuda porque las personas virtuosas generan confianza, armonía y respeto en su entorno. Estudios psicológicos modernos muestran que las personas que cultivan virtudes como la gratitud, la templanza y la paciencia viven con más bienestar. Filósofos contemporáneos, como MacIntyre o Nussbaum, han demostrado que las sociedades más estables y justas son aquellas donde se valoran las virtudes. Ejemplos reales. Campo como ayuda la virtud ética. Educación forma el carácter moral de los estudiantes. Política inspira líderes íntegros que buscan el bien común. Medicina guía decisiones con compasión, prudencia y honestidad.
Vida cotidiana ayuda a tomar decisiones equilibradas y éticas. ¿Nos ayudó esta filosofía? Sí, profundamente. ¿Por qué? Porque forma personas buenas, no solo obedientes. ¿Cómo nos ayuda? A través del carácter, la razón y el hábito. ¿Cómo sabemos que nos ayuda? Por sus efectos en la educación, la sociedad, la ética profesional y la psicología moderna. Historia completa de la virtud ética. Origen en la antigua Grecia. La virtud ética nació con Sócrates, Platón y principalmente Aristóteles. Sócrates, 470-399 AC, fue el primero en decir que una vida virtuosa es una vida feliz, aunque no desarrolló una teoría sistemática. Platón, 427-347 AC, pensaba que las virtudes eran parte del alma, sabiduría, valentía, templanza y justicia, pero más centradas en ideas universales. Aristóteles, el padre de la virtud ética. Aristóteles, 384-322 AC, fue el fundador formal de la virtud ética, en su obra Ética a Nicómaco. Según él, la virtud es una disposición del carácter que se forma por hábito, un punto medio entre dos extremos, el justo medio, algo que lleva a la felicidad verdadera, eudaimonía. Ejemplos: valentía igual a medio entre cobardía y temeridad, generosidad igual a medio entre tacañería y derroche. Edad Media, la virtud ética se cristianiza. Tomás de Aquino, 1225-1274, integró la virtud ética aristotélica con la moral cristiana. Agregó las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y unió estas con las cardinales, prudencia, justicia, templanza y fortaleza. Para él, la virtud guía al ser humano hacia Dios y la salvación, no solo a la felicidad terrenal. Marca de cruz. Edad Moderna, la virtud ética cae en el olvido. Filósofos como Immanuel Kant y David Hume critican o ignoran la virtud ética. Kant defiende una ética basada en el deber y la razón universal, no en hábitos ni en el carácter. La ética se vuelve más legalista o racional, alejándose del enfoque personal de la virtud. Renacimiento en el siglo XX. A partir del siglo XX, varios filósofos rescatan la virtud ética como alternativa a la ética moderna, que consideran fría o vacía. Destacan: Alasdair MacIntyre, autor de Después de la virtud 1981, propone volver a la ética del carácter. Philippe Foot y Martha Nussbaum adaptan la virtud ética al feminismo, la justicia social y la ética médica. Hoy en día, se usa en ética profesional, educación, psicología, liderazgo, bioética y filosofía práctica. Datos curiosos de la virtud ética. Aristóteles no pensaba en reglas morales, sino en hábitos diarios. Mayor que no basta con saber qué es el bien. Hay que hacerlo todos los días hasta que se vuelva parte de ti. La virtud ética no es religiosa, pero fue usada por el cristianismo. Mayor que Tomás de Aquino tomó las virtudes de Aristóteles y las conectó con el cielo. Fue rechazada durante siglos por ser vista como anticuada. Mayor que en la modernidad, se consideraba menos racional que otras éticas, pero volvió con fuerza en el siglo XX. Se usa hoy para formar líderes, médicos y empresarios. Mayor que empresas, universidades y hospitales la aplican para formar personas confiables y éticas. La virtud no es innata. Mayor que Aristóteles decía que nadie nace virtuoso, pero todos pueden llegar a serlo con práctica y voluntad. Conclusión: la virtud ética ha recorrido un largo camino. Flecha negra hacia la derecha nació en Grecia con Aristóteles. Flecha negra hacia la derecha se mezcló con el cristianismo en la Edad Media. Flecha negra hacia la derecha fue olvidada en la modernidad. Flecha negra hacia la derecha y resurgió en el siglo XX como una filosofía poderosa, humana y práctica. Es una de las filosofías más influyentes en la educación moral, la ética profesional y la vida cotidiana.